Bendiciones para todos en esta noche, mis amados hermanos. Gracias por la confianza y la invitación para compartir un poco la palabra de Dios en estos momentos y recibir de la Biblia las herramientas que son las mejores herramientas para vivir en familia, en este caso en matrimonio. Matrimonios en cuarentena, ¿no? Para algunos puede ser una bendición y para otros un sufrimiento estar en cuarentena en su hogar, con su esposa, con su esposo. Puede ser un castigo o puede ser un premio, depende cómo esté la relación, depende cómo lo están manejando. Mi esposa y yo nos conocimos, bueno, tenemos 19 años conociéndonos, 18 años de novio, 16 de casados. Dios mediante, en el mes de septiembre cumplimos 17 años de matrimonio. Cuando yo no estaba casado, incluso cuando éramos novios, yo juraba que un matrimonio consagrado a Dios, entregado completamente a Dios, ya yo trabajaba para la iglesia, ya yo era ministro de la iglesia de Cristo en Los Teques donde nací, luego me mudé a trabajar con la iglesia de Cristo en San Antonio. Para cuando la conozco a ella, incluso hace 19 años. Y yo juraba, como ministro religioso, no tanto espiritual, más religioso, que un matrimonio muy entregado a Dios, muy consagrado a Dios, y un matrimonio comprometido con Dios jamás iba a tener una discusión, jamás peleaba. Idea que le compré a una persona que me mentoreaba, una persona que me enseñaba de la palabra, que me discipulaba. No era mi ministro directo, pero bueno, un hombre un matrimonio que respetaba mucho, pero sin embargo no hubo cosas que enseñaron que no eran correctas y no eran verdad, no sabían lo que estaban diciendo. Lo cierto es que cuando me caso me doy cuenta de que no es cierto porque, bueno, son dos seres humanos que tienen lucha, como dice Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante, que hay una lucha en nosotros, entre la carne y el espíritu, y se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Y entonces esa lucha, o sea, yo no soy como Cristo, y mi esposa se los puede garantizar que no soy como Cristo. Este, y, y, y ella tampoco, o sea, no somos perfectos, no somos como Cristo. Cada día en estos 20 años hemos aprendido a caminar más y andar más como Cristo, pero por supuesto, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, no hemos alcanzado, todavía proseguimos a la meta, todavía no lo hemos alcanzado, todavía no hemos llegado, como dice Efesios, Pablo a los Efesios, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Ahora es que nos falta. Y en ese proceso, por supuesto, ¿cuántas veces, si los que tienen mucho más tiempo que yo casado lo pueden confirmar, o los que tienen menos tiempo, saben cuántas veces lamentablemente ha liderado la carne en nuestra relación y no el espíritu? Y sin hablar de Satanás, que también anda dando vuelta por allí como león rugiente buscando a quien devorar. Por supuesto, esos momentos en los que la carne ha gobernado en nuestra relación, en mí o en ella o en ambos, por supuesto en ese momento ha habido pecado, por supuesto en ese momento ha habido mucho, sobre todo ego, mucho orgullo, mi esposa y yo tenemos la costumbre desde el principio de la relación a cumplir por lo menos tres cosas que alguna ella lo cumple mejor, otra la cumplo mejor yo. Tres cosas que manda el Señor para gestionar mejor nuestra relación. Número uno, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ella eso lo maneja mejor que yo. Ella siempre está más pendiente de que ante cualquier situación, ante cualquier molestia, conversar y que no pase de un día para otro. O sea, no permitimos, así sean las 2 3 de la mañana que estemos hablando, y ella es mejor que en eso que yo, este, que se traslade una molestia de un día para otro. Porque se convierte poco a poco, ese tipo de situaciones no habladas, no trabajadas, se van convirtiendo en resentimiento. Número dos, por supuesto, no nos gritamos, no nos decimos grosería. Número tres, cuando estamos en esos momentos de tensión donde la carne quiere salir o incluso sale. Pero igual, aunque no nos gritamos, no nos decimos grosería cuando estamos molestos, no nos acostamos enojados, igual tú sabes como yo que a veces usas palabras, tienes aptitudes y acciones con las que lastimas a tu pareja en los momentos de dificultad. En una vida, normalmente, te estoy hablando de hace 16 años, hace 15 años, recién casado, una vida sin cuarentena, sin pandemia, sin coronavirus, sin COVID-19, ¿no? En condiciones más o menos normales. Imagínate en estas condiciones. Lo cierto es que lo que quiero decir en esta introducción, para arrancar con lo que dice aquí el primer pasaje que quiero mencionar,
es que los desafíos son parte de la vida. El sufrimiento, el dolor, a veces involuntario o sin culpa que recibimos o con culpa, es parte de la vida. Lo, pero el hecho de que tengamos dificultades y problemas como matrimonio no quiere decir que somos ni los peores cristianos ni los peores matrimonios. Sencillamente lo que nos dice es que somos matrimonios humanos, que tenemos una lucha entre nosotros, o sea, dentro de nosotros y entre nosotros también, para tratar o para gestionar cosas que a veces no sabemos gestionar y a veces lo hacemos de una manera inadecuada, o el otro de pronto no está bien en ese momento y no lo entiende de la forma correcta. Lo cierto es que hoy quiero compartir con ustedes este mensaje bueno, matrimonios en cuarentena, es decir, matrimonios en desafío. Vivir en matrimonio no es sencillo, pero es una de las mayores bendiciones que puedes recibir como ser humano. Quiero que arranquemos en sus Biblias. Yo voy a estar leyendo la versión NBI. Todos los pasajes que voy a citar están en la NBI, pero si quieren acompañarme con otra versión, pueden leer cualquier otra versión o toman nota y prestan atención y luego comparan con su versión Reina Valera 60, NTV, TLA, PDT, cualquier versión que tengan en casa. Pero yo voy a comenzar leyendo Proverbios 18:22 en la versión NBI, Proverbios 18:22, versión NBI, y dice así la palabra de Dios, Proverbios 18:22. Quien haya esposa haya la felicidad, muestras de su favor le ha dado el Señor. En esta versión dice que quien haya esposa haya la felicidad. Cuando me iba a casar, un vecino me dio la cola, creo que me faltaba un mes, 2 meses para casarme, y le cuento, emocionado, y el hombre estaba con su esposa al lado y ya tenían hijos de mi edad, adultos, de 20 y tantos de años. Yo me casé cuando tenía 24 años, entonces yo le cuento, me voy a casar, y el hombre casi que frena el carro de golpe y voltea y me dice, estás loco, estás obstinado de la vida, ¿por qué te vas a casar? Dice. Entonces, un hombre, no es de la iglesia, pero un vecino, y estaba la esposa al lado, y yo dije, bueno, pero más o menos está la esposa ahí, bueno, que tan terrible ha sido el matrimonio para ellos, ¿no? Y mucha gente, lamentablemente, no cristiana, incluso yo cuando no conocía de la palabra del Señor, no había obedecido el Evangelio, el matrimonio no era una opción para mí. No confiaba en la familia, no confiaba en que en el matrimonio podía hallar felicidad. Pero la Biblia dice aquí que quien haya esposa haya felicidad. Y es una muestra, o alcanza el favor de Jehová, es una muestra de que el favor de Dios está con él. Hallar una buena esposa, tener un buen matrimonio, es una de las cosas que mayor felicidad causa. Sin embargo, muchos de nosotros, lamentablemente como seres humanos, al no valorar el matrimonio que tenemos y la unción de Dios y los favores de Dios en nuestros matrimonios, valorar a nuestras esposas, de pronto nos estamos perdiendo la dicha de poder contemplar, de tenernos un momento y poder ver, epa, realmente soy un hombre dichoso y bendecido con la mujer que me ha correspondido, con el hombre que me ha correspondido, que Dios me ha dado. Esto, y hay que desmontar un mito aquí, eso de que la media naranja existe, entonces que tú no te casaste con tu media naranja, sino con la persona equivocada, eso es un mito, eso es mentira, eso es en el cine, eso es en las novelas, hay que dejar de ver novelas y leer más la palabra de Dios, porque eso no existe. Y eso de que ese mito de que polos opuestos se atraen, y entonces por eso es que como somos tan parecidos, peleamos y no nos atraemos, eso es un mito también, eso es un mito. Cuando tú hallas una esposa con la bendición de Dios, cuando Dios está en el matrimonio, mejor dicho, en tu relación, eres un hombre feliz. Ahí no vale media naranja, ahí no existe polos opuestos, ahí no existe caracteres distintos o caracteres similares, ahí lo que existe es la bendición de Dios. Es lo que dice este pasaje. Entonces, si tú en cuarentena no te sientes el hombre bendecido de poder estar ahora, bueno, por obligación, de pronto no te sobran recursos, tienes poca comida, te toca hacer una sola o dos comidas al día, pero estás con tu esposa y no te sientes feliz, estás con tu esposa y no te sientes feliz, tienes que revisar primeramente cómo está la relación de ambos con Dios. ¿Por qué? Porque es una bendición de Dios estar casado. Es una bendición de Dios poder vivir en familia. En Mateo capítulo 19, cuando los discípulos, cuando fueron a tentar a Jesús con respecto al divorcio, y los discípulos, después que él da la respuesta, mira, que no se pueden divorciar por cualquier causa, sino
Bueno, que Moisés dio carta de divorcio, sí, pero por la dureza de vuestros corazones. Pero, y Jesucristo señala allí en Mateo 19 el causal de divorcio. O sea, si la persona es infiel, bueno, tú quedas libre para casarte, ¿no? Y los discípulos dicen, oye, si es así, no conviene a nadie estar casado, porque tenían la costumbre de divorciarse por cualquier cosa en la época en la que Jesús estaba aquí en la tierra de los judíos. No es que hace 2000 años el matrimonio y la familia era mejor. Eso era un desastre hace 2000 años. ¿Por qué? Y la respuesta de Jesucristo allí, y pueden leer Mateo 19, cuando los discípulos le dicen que mira, no, si así no conviene estar casado, la respuesta de Jesucristo es, esto no es para todo el mundo. Esto es un don de Dios, esto no es para todo el mundo. No todo el mundo debería casarse. Si ya están casados, bueno, hasta que la muerte los separe y hay que aprender a vivir en matrimonio, es parte de las herramientas que vamos a compartir ahorita. Pero lamentablemente no todo el mundo debería estar casado porque no todo el mundo tiene la aptitud para ver la bendición de poder estar con una mujer maravillosa como la que tiene al lado. No, hay gente que no ve las bendiciones, no las ve. No ve la bendición que tiene de tener una iglesia, de tener la oración, de tener la palabra, de tener a Dios con él, de tener la salvación. Y vive en una constante queja, una constante letanía, un constante sufrimiento. No ve las bendiciones de Dios, no ve la bendición de poder respirar sin ningún aparato artificial. No ve la bendición de poder caminar. No ve la bendición. Se queja, ay, hoy sí me tocó caminar mucho. O sea, no ve las bendiciones a su lado. Lo que ve es amargura, queja. Por supuesto, este tipo de personas no ve bendición de estar en familia, no ve lo que significa. La Biblia dice en Génesis, cuando Adán estaba solo, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y cuando vio a la mujer que Dios le creó, ¿cuál fue la sorpresa? ¿Cuál fue la reacción de Adán? Emocionado. O sea, esta mujer es parte de mí, hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, emocionado. Pero los hombres a veces, o las mujeres, en vez de estar emocionadas porque tenemos la bendición de estar en pareja, vivimos como perros y gatos agarrados, peleados. ¿Por qué? Por la carne. Por esa carne. La Biblia dice en Gálatas 2:20 que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Lo que no vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Pero si somos sinceros, no siempre tenemos la carne crucificada. No todos los días está la carne crucificada como debería estar crucificada. Está esa lucha entre la carne y el espíritu. Ambos se oponen. La mayoría de las veces debería ganar el espíritu en mi vida. Pero a veces reconozco que gana la carne y tengo que pedirle perdón a Dios. Y después de 20 años, ¿ustedes creen que he pecado, he cometido errores? No practico el pecado como cuando no era cristiano, pero caigo en errores, caigo en pecado. Esta semana tuve que pedirle perdón a mi esposa porque fui arrogante. En una discusión que tuve con ella, sin gritarle, pero fui arrogante. Y le pedí perdón. Y le pedí perdón delante de mi hijo pequeño de 4 años porque fui arrogante y el niño escuchó la forma en la que le respondí con arrogancia. Y tuve que pedirle perdón a mi esposa. ¿Por qué? Porque la carne, en estos momentos, igual hay que seguirla crucificando. Pero bueno, el tema es, para ti es una bendición estar casado y estar en cuarentena con tu esposa o con tu esposo, o no lo ves como una bendición, no lo ves como la felicidad de estar en el matrimonio. Para Adán fue una felicidad, pero me imagino que cuando entró el pecado la felicidad no se le acabó un poco. ¿Por qué? Porque bueno, estaban escondidos, empezaron las discusiones cuando él pecó, porque la mujer no lo obligó, él pecó, sin embargo le echó la culpa a Dios y a la mujer, y me imagino cuál habrá sido la primera discusión, el primer reclamo allí, no sé, pero lo cierto es que cuando entró el pecado se acabó la armonía. Pero qué increíble, ¿no? Y esa es una actitud de nosotros los seres humanos, lo tenemos todo para ser felices. Teniéndolo todo, teniendo nuestro paraíso, como lo tuvo Adán y Eva. O sea, lo tenían todo, pero siempre queremos más. En vez de aprender como dice la palabra en Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, cuando habla de la piedad acompañada del contentamiento, ¿no? Gran ganancia. O sea, en vez de aprender a ser felices con lo que tenemos, con la persona que tenemos a nuestro lado, bueno, que es imperfecta y que a veces hay cosas que no me gustan, que no soporto, con las que no estoy de acuerdo, ok, pero igual tú eres imperfecto. En vez de agradecer lo positivo y las cosas que sí tiene, el valor que tiene esa persona,
Ah, no, como en el paraíso lo tenían todo Adán y Eva. Ah, no, pero ellos no estaban conformes. Querían esa cosa que les había prohibido Dios. Y eso no es correcto. Tenemos que aprender a disfrutar el paraíso y la felicidad que tenemos por tener la persona que Dios nos ha permitido tener a nuestro lado, con la que nos ha mostrado el favor, su favor. Y agradecer. Ah, que le falta, por supuesto. A ella le falta, pero a ti también te falta. A él le falta, pero a ti también te falta. A todos nos falta. Pero si te concentras en los errores del otro, vas a conseguir muchos. Pero si te concentras en lo positivo del otro, en los favores del otro, en los carismas del otro, vas a conseguir mucho también. Depende en qué estás mirando. ¿Estás mirando tu matrimonio como una felicidad, como lo dice Dios aquí? ¿O lo estás mirando como una tortura y quién me mandaría a casarme? Como han dicho algunas personas. En el capítulo 19 del mismo libro de Proverbios, en el versículo 14 dice, 19-14 de Proverbios, dice, la casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. Es un regalo del Señor tener una mujer comprensiva, una mujer inteligente, una mujer amable, prudente, viceversa con el hombre. Es un regalo del Señor, es un don de Dios. Mira, hay cosas que no están bien en tu casa y tú quieres que cambien y mejoren. No las puedes cambiar tú. Tú no tienes el poder de cambiar a tu esposa o a tu esposo. El único que puede hacer que él mejore, pero que tú también mejores, es Dios. No eres ese esposo inteligente, ese esposo prudente, ese esposo comprensivo, que debería ser para que el matrimonio funcione. Eso es un regalo de Dios. Entonces, en cuarentena, para que el matrimonio funcione, ¿cuánto más hay que meter a Dios en la relación? Pero aprovechar de que tenemos tiempo, porque tiempo hay, porque estamos encerrados, ¿cuánto más no debemos conectarnos como familia con Dios y como familia entre nosotros? Pero tiene que estar Dios en la ecuación, porque tener ese matrimonio, esa esposa que queremos, ese esposo que queremos, es un regalo de Dios. Entonces, ¿a quién se lo tenemos que pedir y en quién tenemos que estar, en manos de quién tenemos que estar para que ese matrimonio funcione? Entonces, Malaquías 2.14, Malaquías capítulo 2, versículo 14 y verso 15, miren lo que señala con respecto a que es el Señor, ¿no? Debe estar allí. Malaquías 2, 14 y 15 dice aquí en NBI, y todavía preguntan por qué. Dios está acusando aquí a los sacerdotes, a sus sacerdotes por medio del profeta Malaquías, a sus siervos de Dios. Está hablándote a ti como cristiano, me está hablando a mí como cristiano, matrimonios cristianos, y dice, y todavía preguntan por qué. Bueno, vamos a leer el verso 13 para que tengamos el contexto. Dice, Malaquías 2, 13 al 15. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste aunque era tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Me gusta mucho este pasaje porque primero muestra que a veces vamos ante la presencia de Dios en adoración, buscando bendiciones y transformación para nuestra vida, para nuestra familia económica, de salud, de carácter, de nuestro matrimonio. Señor, bendice y cambia mi matrimonio. Y vamos y le adoramos y vamos a la iglesia y le ofrecemos sacrificios y le ofrecemos ofrendas a Él y todo eso. Pero no recibimos respuesta de Dios. ¿Y por qué no recibimos respuesta? En este caso, literalmente, en el contexto, le estaban siendo infieles a las esposas. Número uno, ¿no? Pero la infidelidad no solamente podemos verla, aquí literalmente era fornicar, tener otra mujer que no era la esposa de él. Pero no solamente de esa manera podemos ser infieles en nuestros matrimonios, hombres y mujeres. Voy con ambos.
Podemos ser infieles en nuestro matrimonio cuando el hombre pone la iglesia, pone el trabajo, pone a la mamá, pone al papá, pone a los hijos primero que a la esposa y viceversa. Que la esposa, cuántos esposos he hablado que no tienen tiempo nunca para la familia porque todo es el trabajo? Su única manera de mostrarle amor a la familia es trabajando. Y de broma tiene tiempo para la iglesia, si acaso. Pero nunca tienen un tiempo para conversar porque se levanta muy temprano y cuando llega está muy cansado. ¿Qué vida de familia hacen? Tiene la nevera llena, sí, pero no es la única necesidad que tiene la familia, la de comida física. También tiene necesidad de comida emocional y espiritual. No sacan tiempo para orar, para hacer devocionales juntos, para compartir la palabra del Señor juntos. Y esa es una forma de traicionar el matrimonio, de ser infiel en el matrimonio. ¿Por qué? Porque una forma básica de mostrar amor es dándole lugar a la persona que corresponde. De así se siente amada. Y a veces las mujeres con los hijos. Yo sé que los hijos, yo tengo dos, una niña de 9 y un niño de 5, y ellos demandan y siempre quieren estar en el medio de la relación y siempre demandan mucho y exigen mucho de nuestro tiempo. Pero tenemos que inventárnoslas como sea, pero los hijos no pueden estar en el medio de la relación. ¿Por qué? Porque ese espacio, una sola carne, es esposo y esposa, no es esposo, esposa y suegro, o esposo, esposa y trabajo, esposa, esposa y suegra, esposo, esposa y mamá, esposo, esposa e hijos. No, 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 no. Ahí debe estar esposo y esposa nada más, una sola carne. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces el hombre busca de separarlo al meter otras cosas dentro de la relación que no corresponde. Cuando hablo de la iglesia es cuando la iglesia es parte de nuestro trabajo. Entonces nunca tengo tiempo. He atendido a ministros que tienen problemas matrimoniales, han tenido problemas matrimoniales y problemas terribles, problemas familiares incluso con hijos. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron tiempo para el matrimonio. Todo era para la iglesia, todo era para la iglesia, todo era para la iglesia, pero el matrimonio nunca trabajaron, la primera iglesia. Y si el matrimonio no está bien, ¿cómo van a poder aconsejar y acompañar a otros en sus procesos? Porque nunca tuvieron tiempo. Eso nuevamente, rompieron el pacto de fidelidad, de unidad entre ellos, metiendo una tercera persona o una tercera cosa dentro de la relación. Y aquí nos dice que el matrimonio, no nos podemos permitir eso porque el matrimonio es un pacto. Y un pacto es, entonces la base del matrimonio, la cabeza es Dios, como vimos ahorita en Proverbios, debe estar Dios allí bendiciendo la relación. Pero la base del matrimonio, la cabeza es Dios, la base, ¿cuál es? El pacto, el compromiso, es decir, hasta que la muerte nos separe. Venga lo que venga, pase lo que pase, cuando tenemos que conversar, y ya vamos para allá con nuestros matrimonios, con nuestras parejas. ¿Por qué? Porque esto hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo voy a aguantar? ¿Cómo voy a acumular cosas de un día para otro? ¿Cómo voy a llenarme de rencor y rabia? Si cada día eso va a ser más insoportable la relación, y eso es hasta que la muerte nos separe, y si vivimos 50 años más, entonces serían 66 años, 67 años de matrimonio. ¿Cómo vamos a soportar un matrimonio así? Por eso es que muchos en las iglesias están casados legalmente, pero divorciados emocionalmente. Una mentira de matrimonio. No viven bien, solo para la foto, solo para el Face, ahí aparecen, y para la iglesia son un matrimonio, pero realmente no lo son. Viven como perro y gato, están divididos y hasta duermen separados. Entonces, el matrimonio es un pacto que no podemos disolver por nada. Entonces, ¿tenemos problemas? Hay que resolverlo. ¿No podemos resolverlo? Por supuesto, hay cosas que nos superan, tenemos que buscar de Dios. Buscar un consejero, un ministro, alguien de confianza, que tenga testimonio, que nos ayude. Buscar en la palabra de Dios. Pero en esta cuarentena, con más razón, nos debe llevar a reflexionar el hecho de que el matrimonio es para siempre. Entonces la palabra divorcio, separación, ni siquiera tiene que aparecer por la mente. Pase lo que pase, venga lo que venga, esa puerta ni siquiera existe. Y cuando la puerta de la separación y del divorcio ni siquiera existe, cuando aparecen los problemas, entonces por supuesto se te abren otras puertas y otras ventanas y otras opciones para solucionar el conflicto en el que estás viviendo hoy.
Pero tienes que, epa, un hombre y una mujer de pacto. Dios es un Dios de pacto. Nosotros tenemos que ser, como sus hijos, hombres y mujeres de pacto. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Que cuando decimos, esto es para siempre, esto es para siempre, llueva, trueno, relampaguee. Tenemos que darle con todo hasta que la muerte nos separe. No hay marcha atrás. Nada. Ni pagar impulso. Lo único que nos queda es avanzar, avanzar y avanzar y ver cómo resolvemos. Y nuevamente, si nos supera, porque hay cosas que nos superan, cuando las cosas nos superan, entra una emoción que se llama estrés. El estrés, cuando tú estás muy emocionado con el estrés, la cuarentena te genera estrés, bueno, hay una sustancia que se agrega a tu cuerpo que se llama cortisol cuando estás estresado. El cortisol es la misma sustancia que se segrega cuando estás molesto. Es decir, que pasar de molesto, de estresado a molesto, es un paso. ¿Y cómo respondes cuando estás molesto? Porque realmente desafíos y conflictos vamos a tener en cuarentena, lo que significa que estamos en desafío. Pero vivir representa un desafío. Y vivir como a Dios le agrada, por supuesto, es un desafío. Pero nos conviene más. Un desafío que pesa menos, como lo enseña Jesucristo. Entonces, en medio de esos desafíos que representa vivir en matrimonio, una de las cosas en las que tenemos que estar pendientes es cómo gestionamos la molestia, cómo gestionamos la ira. Como dice Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, ni se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Porque el problema no es el desafío como tal, que presenta de pronto estar en cuarentenas sin alimentos, encerrados, lidiando con los niños. El problema es cómo gestionamos. Y la Biblia nos da muchas herramientas de cómo gestionar el enojo. Yo te voy a mencionar algunas ahorita, partimos y vamos a arrancar con las herramientas ya, pero lo más importante es la visión que tienes del matrimonio. Tienes que verlo como un don de Dios, como un regalo, como una mirada, o con una oportunidad de ser feliz. Aunque la felicidad no te la da la persona, sino el hecho de tú ser bendecido por Dios y ver tu vida como una bendición de Dios y lo que Dios te da como una familia, ¿no? Pero mantenerte comprometido con tu matrimonio, venga lo que venga. Y mantenerte comprometido no es sencillamente ahí aguantando palo. No. Callado ahí sufriendo. Eso no es compromiso. Eso es sencillamente aguantar. Compromiso con el matrimonio, que tu matrimonio sea un pacto, es trabajar por ese pacto. Es invertir tiempo. Es practicar parte de las herramientas que Dios nos recomienda que a continuación vamos a ver. Que a continuación vamos a ver partes de esas herramientas. Es estar activo en esta relación hermosa que Dios nos ha permitido. Y antes de ver las herramientas, nuevamente, para pasar a las herramientas, necesito que te veas un momento y te preguntes cuáles son tus propios errores en el matrimonio, no cuáles son los errores de ella o de él, sino cuáles son los tuyos. Para que puedas activar estas herramientas, porque ¿cómo puedes activar las herramientas si no sabes cuáles son tus errores? En el Salmo 18.12 NBI, dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname de aquello de los que no estoy consciente. Salmo 18.12, es decir, 19.12, perdón, Salmo 19.12. ¿Quién está consciente de sus propios errores? ¿Cuántas veces en el matrimonio creemos que nos las estamos comiendo y culpamos a nuestras esposas o a nuestros esposos? Siempre cuando alguien viene a pedirme consejería, ¿saben quién es la culpable? ¿O quién es el culpable? La otra persona, la mujer que me diste. Pero el Señor nos enseña que muchas veces no nos damos cuenta nosotros de nuestros propios errores. Entonces, para poder en esta cuarentena, y es una oportunidad maravillosa porque tenemos tiempo de mirarnos, de conectarnos con Dios y con nuestras esposas, pero para podernos conectar con Dios y con nuestras esposas, tenemos que conectarnos primeramente con nosotros mismos y mirar hacia adentro y vernos en introspección, en meditación, en oración sobre todo, pidiéndole a Dios que nos haga conscientes de nuestros propios errores para saber entonces que tengo que corregir
porque tengo que pedir perdón, porque si fui arrogante y no me doy cuenta, ¿cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo pedir perdón? Por ejemplo. Entonces en este espacio, lo primero es tratar de darme cuenta para poderme hacer cargo. Y luego en Efesios capítulo 5 comienza con esta siguiente herramienta que conocemos de memoria, o muchos matrimonios conocen de memoria, yo creo que la mayoría, o todos los que están aquí. Efesios 5:33. Ahí resume lo que necesita tanto el esposo o la esposa en los matrimonios. Efesios 5:33 dice: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete al esposo. ¿Qué necesita la mujer? Amor. ¿Qué necesita el hombre? Respeto. La mujer necesita amor. ¿Y por qué Dios dice que le debemos darle amor a la mujer? Porque bueno, a los hombres nos cuesta más amar. Y es lo que más necesita la mujer. Y por eso nos los pide a nosotros. Ámenla. ¿Y cómo tenemos que amarla? Bueno, como nos amamos a nosotros mismos. Aunque en Juan capítulo 13 Jesucristo nos da un nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, es decir, de una manera mucho más profunda. Hasta allá deberíamos llegar con el amor, pero mientras que llegamos allá, por lo menos aprendamos a amar a nuestras mujeres como nos amamos a nosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que los hombres somos por tendencia más egoístas que las mujeres, porque pensamos más en amarnos más a nosotros mismos que amarlas a ellas. Pero si yo no soy consciente de eso, como leímos en el Salmo ahorita, Salmo 19, si no soy consciente de eso, ¿cómo puedo estar pendiente si estoy amando o no a mi mujer? Porque para mí yo la estoy amando. Entonces aquí es donde entra la pregunta más importante que debes hacerte, pero realmente no te la debes hacer tú, se la debes hacer a tu esposa. ¿Qué tengo que hacer para amarte más? ¿Qué necesitas que haga? ¿Qué necesitas que cambie? Y escucha a tu esposa. Y ella te va a decir, te aseguro que te va a decir. Hizo la luz como que si se iba a ir. Quizás me quedo sin luz. Ok. Estamos en Venezuela, ¿recuerdan? Me entró un pálpito. Pregúntale a tu esposa y ella te puede decir, te va a decir, mira, necesito esto, o mira, en esto, oye, me gustaría que fuera más cariñoso, que estuviera más pendiente de los niños, que estuviera más pendiente de mí, que habláramos más, que pudiéramos compartir un poco más juntos. No te preguntes tú, porque nosotros, miren lo que dice el Salmo que acabamos de leer. ¿Quién puede estar consciente de sus propios errores? Por lo general no estamos conscientes de nuestros propios errores. La mujer que me diste es siempre la responsable. Sean valientes, pregunten y sean humildes para escuchar lo que van a responder. Calladitos, sin justificarse, sin nada. Pregunten. ¿Qué necesitas que hagas para que te sientas más amada hoy? Quizás lo estás haciendo bien, pero como somos humanos lo puedes mejorar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que podemos mejorar? Y luego que hagas eso, el hombre, ahora la mujer le va a preguntar al esposo, ¿qué necesitas que haga para que te sientas más respetado? ¿Por qué? Porque bueno, la mujer por ese tema de ser mamá, y lo dice Génesis, cuando también por causa del pecado, no solo por ser mamá, sino por causa del pecado, Génesis lo muestra, desearás, dice la Reina Valera, desearás a tu marido, pero realmente desear allí, Génesis 3:16, es desearás gobernar a tu marido. Eso es lo que desea la mujer, gobernar, mandar. Amén, mujeres. Pero la Biblia dice que la mujer debe respetar al marido. Cuando la mujer quiere gobernar y tomar el control del hogar, hay hombres que están muy cómodos con eso, pero eso es pecado, eso no está bien, tanto el hombre por cómplice y la mujer por... María Cristina me quiere gobernar y el hombre le sigue la corriente. No. O sea, no es que vamos a imponer el respeto, pero tampoco podemos permitir que nuestras esposas nos irrespeten. Y mujeres, pregúntenle a sus esposos, mira, ¿cómo puedo hacer para que tú te sientas más respetado? No, que tú me respetas, chévere, pero ¿cómo puedo mejorar? Porque siempre se puede mejorar. Y ahí te va a decir, ¿por qué? Porque en este tema de ser madre, muchas veces también
empiezan no solamente por el pecado, que quieren, es parte de la caída de la mujer, Génesis 3:16, de será gobernar el marido, pero el marido, él es el que te gobernará a ti. Eh, por este tema de ser mamás también, quieren mandarlos a uno como si uno fuera un hijo. Y te vas a comer esto, y te vas a poner esto, y vas a hacer esto, y mire, ¿y qué pasó que tú ibas a hacer esto a esta hora? No, señor. Cero órdenes. La mujer no le puede estar dando órdenes al esposo. Eso es pecado. Mira, tú no dijiste que ibas a hacer esto a esta hora. No, señor. Cuando están en casa en cuarentena, menos deben estar dando órdenes. Menos. Se pide. Si el esposo no está haciendo, bueno, haz la petición. Y si no, vuélvela a hacer. Y si no, habla con Dios. Y si no, habla con un consejero, un ministro que te ayude. Pero no peques. Entonces, la primera herramienta se resume en amar y respetar. Pero en vez de decirte cómo hacerlo, mejor dicho, qué tienes que hacer para mostrar amor y respeto, porque puedo hablar de muchos más detalles de cómo hacer sentir a la esposa amada y cómo el esposo puede hacerte sentir respetado. Yo te invito a que le preguntes a la persona que tienes al lado, a tu esposo o tu esposo, ¿cómo hacerlo? Fácil, difícil pregunta. Hay que tener valor para hacerlo y humildad para recibir la respuesta. Pero hagan la pregunta. Porque usted puede mejorar, puede tener un año casado y puede mejorar aunque te dé luna de miel. Puede tener 20 años casado y te aseguro que puedes mejorar. Lo siguiente, bueno, verso 31 es lo siguiente. Estamos en el 33, la siguiente herramienta está en el versículo 31. Verso 21. La siguiente herramienta dice, sométranse unos a otros por reverencia a Cristo. Dice en esta versión. En la Reina Valera dice, en el temor del Señor. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer como matrimonio es mantener límites entre nosotros. Es decir, nos amamos, sí, pero tiene que haber límites entre nosotros. O sea, hay cosas que no podemos, que no nos podemos permitir. ¿Y por qué? Por amor al Señor. O sea, no solamente tiene que haber límites alrededor de nosotros donde no entre un tercero, sino que también entre nosotros debe haber límites. Es decir, yo no me puedo perder en dependencia del otro, porque del único que yo debo depender es de Cristo. No debo depender de mi vida. Si mi esposo no va a la iglesia, yo no voy a la iglesia. Si mi esposo no ora, yo no oro. Sí. No. Tu vida, o sea, tú eres uno con tu esposa, sí, pero a la final la salvación es individual y entre nosotros tiene que haber límites. Y límites que se hablen, los límites no son sencillamente que no son más que normas. Cuando el mundo fue creado, si leemos desde Génesis capítulo 1, Dios para que hubiera vida lo que hizo fue colocar límites. Bueno, vamos a separar las aguas, las de aquí, y bueno, que está todo mezclado, todo era un caos, bueno, vamos, unas para allá, otras para acá. A las de arriba cielo, las de abajo, bueno, mares. Vamos a ordenar los astros, vamos a poner noche y día. Y si te das cuenta, que haya vegetación, que haya animales, hay unos animales terrestres, otros animales acuáticos. Si te das cuenta, todo esto representaba límites. ¿Para qué? Para que la vida fuera posible y el hombre pudiera habitar este planeta. La vida en el matrimonio no es posible si no hay límites, y los límites no son más que normas que tienen que hablar. Aprovechen la cuarentena, si nunca han hablado de normas y reglas, háblenla. Límites entre ustedes primeramente de cosas que deben y no deben hacer en reverencia al Señor, y límites alrededor de ustedes también como matrimonio. Esos límites y esas normas, cómo conversamos, cómo peleamos, cómo hablamos, cómo nos amamos, la intimidad sexual, la economía, la crianza de los hijos, la relación con los suegros, con los padres, nuestra vida espiritual, por supuesto, las cosas con horario. La cuarentena no es para nosotros estar aquí y bueno, vamos a buscar de tener algunas rutinas que nos permitan a nosotros recibir en este espacio. No vamos a tener una regla estricta y cerrada, pero por lo menos algunas cosas, algunas rutinas que nos sumen en este momento. Entonces, los límites son normas. Y en estos límites, por supuesto, la vida va a ser posible. Cuando los límites tienen que ser flexibles. O sea, no es que no podemos ser como los fariseos con los límites radicales, porque entonces lo que creamos es familias desligadas. Pero si no hay límites, lo que generamos son familias aglutinadas, caos. Recuerden que en Génesis 1, cuando no había límites,
todo era un caos. Cuando Dios colocó límite a las cosas, fue posible la vida. Hay matrimonios que son un caos precisamente porque no cumplen el verso 21. No hay reglas, no hay normas. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Es decir, yo no, es un matrimonio, ya mi vida de soltero quedó atrás. Entonces, ahora yo tengo que vivir en el reino de lo nuestro y tengo que construir el reino de lo nuestro, y el reino de lo nuestro tiene que tener reglas y normas para que pueda subsistir. La tercera herramienta tiene que ver con lo que dice Santiago capítulo 1, verso 19 al 22. La primera tiene que ver con el amor y el respeto, la segunda tiene que ver con los límites, la tercera tiene que ver con la comunicación. Este espacio de la cuarentena, bueno, ¿tenemos tiempo para hablar? No siempre la comunicación es fácil, yo soy sincero. En 16 años de matrimonio no he tenido la mejor comunicación en mi matrimonio, ha sido responsabilidad de ambos, pero si les digo algo, como esto es para siempre, esto hasta que la muerte nos separe, le doy gracias a Dios que nos ha ayudado cada día de estos 16 años a comunicarnos mejor. Nuestra comunicación no es perfecta, es más o menos, pero al principio era mala. Y ya va más o menos, todavía no es buena. Y cuando hablamos de comunicación, vamos a leer Santiago para que veamos qué es comunicación. Versículo 19, capítulo 1, verso 19. Hermanos queridos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, Santiago 1, 19, y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida que Dios quiere. Entonces, ¿qué es tener una comunicación correcta? Es aprender a hablar sin enojo. Pero ¿cuántas veces hablamos y lo que hacemos es golpear con las palabras, o nos aislamos y no hablamos? Son dos extremos. Pero está el enojo allí y no va a producir la vida que Dios quiere por causa del enojo. Entonces, el estrés que genera estar a veces casado y genera a veces estar en cuarentena, se convierte en enojo fácilmente, y con enojo lamentablemente no podemos vivir la vida que Dios quiere como matrimonio, y todo lo contrario. El Señor dice que seamos lentos para hablar y lentos para enojarnos. En una comunicación efectiva en el matrimonio, es una comunicación, es que seamos capaces de hablar de cualquier tema con confianza, sin sentir miedo, sin sentir que, oye, vale, voy a hablar de este tema y yo sé que va a haber un rollo. Por eso te digo que mi comunicación en mi hogar todavía es más o menos, todavía nos falta aprender más, y el problema de la comunicación es este tema. Porque podemos callar, pero realmente no estamos escuchando. No estamos escuchando con empatía, no estamos escuchando con amor. Sencillamente está mi ego hablando, mi mente hablando, es que ella ya viene otra vez con su tema, o él. Entonces, bueno, necesitamos humildad. Como dice el verso 21, por eso despójense de toda inmundicia y la maldad que tanto abunda. Hay que despojarse de todo eso, abunda. Recuerda que las concupiscencias están allí en ti, la carne está allí en ti, debes despojarte de eso todos los días. Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder de salvarles la vida. Y la clave está en la humildad. Si escuchamos con humildad, vamos a poder recibir y tener una comunicación más efectiva entre nosotros. Es decir, tengo que aprender a ponerme menos molesto por las situaciones que suceden en mi hogar, por las cosas que no me gustan, y poderme comunicar sin tanta molestia, que fue lo que pasó esta semana. Por eso le pedí perdón a mi esposa. Estaba molesto y me comuniqué molesto, pero no tenía que molestarme por eso. Sencillamente no estaba de acuerdo. ¿Y cuántas veces nosotros, porque estamos en desacuerdo con algo, sencillamente lo manifestamos molesto? No le grité, no le dije grosería, no me acosté enojado, pero estaba molesto. ¿Por qué le pedí perdón? Porque estaba molesto. No tenía por qué molestarme por eso. Es válido la molestia, sí, pero bueno, todo el tiempo. O sea, a la final la molestia es lo que es una respuesta del ego. Ojo con eso. Es el ego. Porque Cristo en la cruz no se sintió molesto y le hicieron peores cosas de las que a ti y a mí nos hacen cuando nos molestamos. No estaba molesto. Entonces, ¿fui arrogante? Claro que sí fui arrogante, mi respuesta. Pero ¿cuántas veces no somos así? Ni siquiera cuenta nos damos. Por eso volvemos a la palabra del Salmo 19:12. ¿Quién es consciente de sus propios errores o pecados? Entonces, la comunicación efectiva, una comunicación eficaz, una comunicación, es decir, ser prontos para oír con empatía, con amor, con humildad, despojado de toda malicia y de inmundicia. Es decir, escuchar, ser pronto para escuchar. Pronto, la palabra pronto allí es ser solícito,
de escuchar con empatía, con amor, lo que el otro quiere transmitir. Pero estar más dispuesto a escuchar que hablar. ¿Quién habla más de la relación? Ustedes verán. Pero lo cierto es que ambos debemos estar en una comunicación adecuada en estos espacios. Debemos estar más dispuestos a escuchar y sobre todo escuchar sin enojo, escuchar con humildad. Y ahora, esto nos lleva a, a ya nos quedan dos herramientas para ir cerrando. Eh, ya que se me fue. Ya me tomo un poquito de agua para agarrar un poquito de aire. Esto nos lleva a recordar que una forma básica de mostrar amor es escuchando al otro. Y cuando escuchas puedes tener mejores respuestas a la hora, pero nuevamente pronto para escuchar, solícito, escuchar con empatía, escuchar con amor, escuchar con humildad, escuchar sin inmundicia, quitando la carne, las concupiscencias, lo más posible, escuchar con santidad. Para poder incluso sobre todo escuchar la palabra de Dios, recordar la palabra de Dios cuando estés hablando en tu matrimonio. Entonces, esta tercera herramienta lo que nos lleva es a conectarnos. Un matrimonio que nos conversa es un matrimonio distante. Ustedes como matrimonio no hablan y no hablan de cosas profundas e importantes, solo de trabajo, de los hijos, de hacer, pero no hablan de su ser, de lo que les pasa, de sus incomodidades, de sus tristezas, de sus luchas. No son capaces entonces no son capaces de conectar, porque las relaciones se basan principalmente, las relaciones se basan principalmente en la comunicación. Si no hay comunicación, no hay relación. Hay gente que se la lleva muy bien. Ah, bueno, me dijo un hermano una vez, oye, ¿cómo está? Oye, feliz, oye, mi esposillo estamos finos. Oye, qué bueno, me alegré muchísimo. Sí, vale, ya pronto va a llegar de viaje. Entonces digo, sí, ¿cuánto tiempo tiene de viaje? ¿Dónde está? ¿Dónde está el sitio? Ya tiene casi 2 meses. Y yo, con razón. O sea, si no nos relacionamos, si no hablamos claro, ella lo extrañaba, se amaba, mi amorcito y todo por teléfono. Eso es muy fácil. Un matrimonio así es muy fácil. Eso es mentira. Hay que estar metido ahí en el matrimonio. La cuarta herramienta, está en Eclesiastés, son 5. La Eclesiastés 10:18, para ya ir a la parte final del estudio. Dice así la palabra de Dios en Eclesiastés 10:18, para ver la cuarta herramienta. Por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa. Lo que hace que nuestras casas, nuestros hogares y el techo se desplome es la falta, o es el ocio o la pereza. Es decir, en el matrimonio hay que trabajar. El matrimonio no es sencillamente estar. Ah, aquí estoy, bueno, pero es que yo estoy aquí, soy tu esposo, ¿qué más quieres? Y no hacemos nada, más nada, solamente estar. No, hay que andar, hay que accionar, hay que planificar juntos. Planificar juntos incluso si es necesario salidas, idas al cine. En este caso, planificar con estos espacios de rutina. Mira, vamos a ver una película juntos, vamos a tener un devocional de la palabra juntos, vamos a escucharla, vamos a compartir aquí, vamos a cantar juntos. Aprovechar, bueno, estamos aquí en casa, bueno, no podemos irnos a congregar el domingo, vamos a aprovechar de escuchar la palabra juntos aquí el domingo en la mañana y conversar y compartir ese mensaje tú y yo. Vamos a acostar los niños más temprano y vamos a tener nuestra cita hoy juntos. Vamos a cantar juntos, vamos a bailar ahí como matrimonio juntos, como matrimonio. Vamos, no sé, pero tienen que, no pueden estar sencillamente en el matrimonio. Vamos a escuchar un mensaje juntos de matrimonio como hoy. Les felicito por estar aquí en este espacio de aprendizaje. Vamos a leer un libro. Vamos, no sé, o sea, pero no podemos ser pasivos a la hora de estar a la hora de estar casados. Hay que ser activos. Y muchos matrimonios dan por sentado la relación y bueno, empiezan a caer las cosas y buscan ayuda ya cuando están con el agua al cuello. No podemos ser pasivos. Hay que ser fervientes, hay que ser apasionados, hay que estar ocupados. En el matrimonio hay que trabajarlo.
Recuerdo que me contaba un hermano, un misionero, él tiene ya, va a cumplir 50 años de casado, que estaba jugando tenis con otro señor de su edad, pero el señor era viudo, y entonces estaban jugando contra dos señoras en el club donde estaban jugando. eh, y entonces una de las señoras se dio cuenta que el otro era viudo, y ella también. Entonces él empezó a coquetear y el amigo mío misionero le empezó a echar broma. Le dijo, no, yo no aguanto más yo no aguanto otro entrenamiento como ese. Ya yo pasé mi entrenamiento, yo me quedo como estoy. Entonces, pero realmente el matrimonio, aunque él lo dijo así como que ya no quiero volver a pasar por ese entrenamiento, el matrimonio es un trabajo constante de entrenamiento donde nos entrenamos juntos y me entreno yo por separado para aprender a vivir en el santo vínculo de esta hermosa relación. Es trabajo, no es ocio, hay que estar ocupado haciendo cosas por ella y ella haciendo cosas por ti. Dar y recibir, como dice Pablo a los de Filipenses. Y cerramos con la quinta herramienta en Proverbios 5, 18 y 19. Si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat. O al final abrimos los micrófonos. Al final abrimos los micrófonos y pueden hacer las preguntas, pueden participar lo que desean. Efesios 5, 18 y 19 dice, la quinta herramienta, bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud, es una gacela amorosa, una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Hermoso este pasaje. La quinta herramienta, bueno, vamos a resumirlas aquí ya para cerrar. La primera tiene que ver con el amor y con el respeto. La segunda tiene que ver con los límites. La tercera en Santiago tiene que ver con la comunicación efectiva, con la pronta escucha. La cuarta tiene que ver con el fervor en la relación, estar activos, ocupados en el bien, como dice la Biblia. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y la quinta herramienta, nuevamente, bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Disfruta el matrimonio. Recuerdo una vez atender una pareja que cuando me di cuenta que tenían problemas, me pidieron una cita, cuando me di cuenta, después de entrevistarlos a ambos, yo le dije, mira, es que el problema de ustedes es que ustedes no disfrutan el matrimonio. Ustedes, los hijos, el trabajo y repetir. Los hijos, el trabajo y repetir. Ah, bueno, y la iglesia, por supuesto. Los hijos, el trabajo, la iglesia y repetir. Los hijos, el trabajo, la iglesia y repetir. ¿En qué momento disfrutan el matrimonio? No disfrutaban, no disfrutaban estar cansados, no se divertían como matrimonio. No sé qué les divierte a ustedes. Pero, por ejemplo, a mi esposa y a mí nos divierte ver películas, nos divierte hacer algunos juegos de mesa, nos divierte cantar karaoke. Yo canto muy mal, pero ella se divierte escuchándome cantar, se ríe, pues, de lo mal que canto. Le da risa como canto. ¿Qué sé yo? Ella canta bien. No sé. ¿Qué te divierte? Por supuesto, las relaciones sexuales. El verso 19. No es posible que un matrimonio no tenga relaciones sexuales. No es posible. O sea, eso no es un matrimonio. Son amigos, son hermanos, son panas, no. Son un matrimonio, tienen que tener relaciones sexuales. Entonces, un matrimonio debe disfrutar. ¿Para qué? Porque el matrimonio, bueno, de hecho, Dios creó las relaciones sexuales, no solamente en el matrimonio, no solamente para procrear, sino para que el matrimonio se divierta y suelten, ¿sabe qué? Cortisol. Cortisol. A matrimonios que tienen relaciones sexuales una vez al mes, cada 2 meses, mire. Ojo, hay que trabajar eso. La constancia tiene que ser mayor. Una vez a la semana. Que tenemos hijos, que estamos cansados. Miren, en cuarentena, aprovechen. Aprovechen. Conéctense nuevamente en intimidad sexual. Son una sola carne. No una sola alma, solamente. No es un solo espíritu, son una sola carne. Y se la pasan separados en carne. No. El matrimonio tiene que disfrutarse. Estamos comprometidos, sí, pero Dios a la cabeza, el compromiso es la base, en el medio estas 5 herramientas, pero cierro con el disfrute. Disfruta, inventa. Hay muchas cosas que a mi esposa y a mí nos gustan y que ella me exige y yo le exijo para que compartamos. No, mira, no hemos disfrutado, vamos. A veces estamos tan full, en mi caso, que si no lo planifico, se nos va la semana y
Epa, ¿y el matrimonio para cuándo? ¿Cuándo vamos a disfrutar el estar casados? No hemos hecho nada para disfrutar esta semana el estar casados. Los hijos, el trabajo, la iglesia, repite. Los hijos, el trabajo, la iglesia, repite. ¿Y cuándo disfrutamos? Que Dios les bendiga, bendiga sus matrimonios. Si este material les ha agregado valor, va a estar en nuestro canal de la Iglesia de Cristo en YouTube, Iglesia de Cristo en San Antonio de los Altos. Compártelo, porque el bien que se comparte se amplifica. Les amamos y si tienen alguna pregunta, ahorita voy a abrir los micrófonos para que lo compartan. Que la gracia y el amor de Dios acompañen nuestros matrimonios hasta que la muerte nos separe. Bendiciones.